Entonces hoy cerramos esta primera gran serie posterior a los episodios 300. Arrancamos ya esta versión de los episodios 300 donde iremos involucrando un poquito más el cambio de hacia dónde nos queremos dirigir. Pero hoy cerramos esta gran primer serie conocida como los antimandamientos de los gerentes de ventas. Ya hemos hablado muchísimo con relación al tema de presión sin proceso, gerentes que venden por su equipo, falta de entrenamiento, equipos sin métricas, ausencia de prospección y sobre todo una cultura de improvisación, porque no se sabe para dónde se va. Así que hoy quiero cerrar con 3 antimandamientos que si no se corrigen, destruyen silenciosamente la cultura comercial, que muy pocas veces existe de una manera tangible. Porque muchas veces al final el problema, como le he dicho a la gente, no está en no saber vender, o sea, no está en el proceso de vender, sino está en cómo liderar al equipo o cómo liderarte tú. Y eso es uno de los temas más importantes. Así que aquí realmente se va a definir si construyes una máquina comercial o un grupo de personas sobreviviendo mes a mes, donde a veces sobra más mes que dinero. Así que si quieres terminar esta gran serie y quedarte conmigo para poder aprender más, la invitación es bien simple. Quédate y crece. Si esta es tu primera vez en Crece o Muere el podcast, bienvenido o bienvenida. Este es tu espacio. Es el espacio original y principal de toda la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas de todo este mundo hispanoparlante. Así que este es tu lugar. Te agradezco el haber elegido venir acá y te agradezco también que tú hayas tomado la decisión de querer seguir creciendo. Así que siéntete cómoda en este espacio porque hablaremos de muchísimas cosas que van a generarnos valor para ti y para mí. Así que quédate para seguir creciendo. Y así es, arrancamos el último episodio de esta gran serie de los antimandamientos de los gerentes de venta, donde hemos podido ver muchísima información. Estoy súper contento porque entramos en un ambiente en donde no solo venimos a decir, hey gerente, lo estás haciendo bien, sino también ver de qué manera podemos mejorar. Y sobre todo porque es bien importante el cómo yo puedo acompañar esos procesos para darle una estructura hacia las gerencias comerciales. Por eso mismo quería cerrar este gran episodio o esta gran serie, de la cual me siento muy contento, porque como lo estuvimos diciendo en los últimos episodios, comenzamos a hablar del 301, 302, 303 y ahora 304. 4 series, o mejor dicho, 4 episodios en una serie que nos comienza a dar muchas verdades que duelen, pero porque eso es lo que me quiero enfocar. Esos temas que al final no los queremos hablar, pero sabemos que son muy importantes que los podamos gestionar. Así que sin más, vámonos directamente a los últimos antimandamientos para que podamos convertirlos en un aprendizaje total. Vámonos con el antimandamiento número 10. Ten reuniones largas donde nadie aprende nada. ¡Wow! Eso pareciera ser mentira, pero duele porque es verdad. Esa reunionitis yo la aprendí muchísimo en alguna de las empresas internacionales o transnacionales que en su momento estábamos acompañando. Y era como el más exitoso es el que más ocupado está. Y pareciera ser mentira, pero a veces esa cantidad de reuniones son las que afectan muchas veces la productividad. Este antimandamiento es un clásico realmente. Reuniones eternas, 1 hora y media, a veces 2 horas. Y te juro que tengo personas que me dicen, tuve una reunión de 3 horas, 4 horas, lo cual es totalmente cero productivo. Revisando números, escuchando reportes, dando vueltas al mismo tema. Y al final de la reunión pasa algo espectacularmente brutal. Nadie aprendió nada. Y realmente perdimos mucho tiempo. Y eso comienza a ser un acordeón en donde tienes que ir ajustando ciertos espacios en tu semana para ver si logras culminar, porque tuviste reuniones largas que muchas veces tienen un poquito que ver con el ego. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender para que podamos mandarle un poquito de amor al gerente? En este caso, tú como gerente comercial, gerente de ventas, lo más importante es poder entender cómo podemos mejorar este concepto. Las reuniones comerciales deben de tener un propósito claro. Es más, las reuniones deben de tener un propósito claro. No digamos solo las comerciales, sino en general. Y hay una estructura simple que te puedo proponer para que tú tengas claridad de cómo podemos avanzar y que siempre estemos en máximo 60 minutos. Una estructura simple es 10 minutos de métricas, 15 minutos de un pipeline crítico, 15 minutos de entrenamiento o roleplay y 5 minutos de próximos pasos. Si tu reunión no desarrolla habilidades, solo estás consumiendo tiempo comercial, porque un equipo no mejora por reunirse, mejora por aprender dentro de la reunión y tiene que generar valor, porque no es pérdida de tiempo. Ojo,
En el mundo de las ventas estamos constantemente persiguiendo ese indicador que es uno de los más importantes, que es la generación de dinero. Pero el problema es que muchas veces estamos en reuniones solamente tratando de resolver el mundo sin enfocarnos en qué genera y qué no genera. Pero también es importantísimo entender, el dinero va y viene. Y eso no es que uno dice, es que no es importante. Es súper importante y es una herramienta maravillosa para poder crecer. Sin embargo, el recurso que más tenemos que cuidar es el tiempo. Y ahí es donde viene la invitación a que podamos mejorar. Por eso, mejorar por aprender dentro de la reunión. Esta es una llamada de atención fuerte, pero que realmente es muy importante. Pero también hago una llamada de atención aquí a los vendedores porque también hay una zona de confort de la gente. Primero, el vendedor en este caso, o muchos vendedores usan la reunión como sustituto de ejecución. Se sienten productivos por asistir, por hablar y por opinar. Pero luego salen de la reunión y no ejecutan nada. Porque señalar es muy fácil, la generación de juicios es muy fácil, pero la generación de resultados requiere esfuerzo, criterio, consistencia y constancia, lo cual muchas veces no se tiene. Entonces, el tema puntual aquí es, normalmente la gente no ejecuta. Y aquí es la invitación para que también, mandándole un poquito de amor a los vendedores y a todos los que estamos en esta maravillosa profesión, ¿qué podemos hacer para mejorar en estos espacios? Punto número 1, llega a la reunión con información clara. ¿Qué tienes en el pipeline? ¿Qué está bloqueado? ¿Qué necesitas del equipo? Y al salir, ejecuta de manera inmediata. Una reunión no reemplaza prospección ni seguimiento. Por eso mismo es importantísimo que también en la posición de vendedores, de profesionales de las ventas, ayudemos también a nuestros líderes, porque no solo es responsabilidad del líder, porque ese es el gran problema. Ese accountability o falta de accountability, mejor dicho, es como mi gerente me lo dijo, pues si sale bien, es mi crédito. Si sale mal, es problema de esa persona, lo cual yo no estoy de acuerdo. Una verdad incómoda de la reunionitis, que es maravillosa y que impacta a nivel mundial, es una reunión larga sin aprendizaje, es una procrastinación corporativa. Ten muchísimo cuidado porque a veces se vuelve algo recurrente y recuérdate que somos seres de repeticiones, porque yo no veo el mundo como soy, yo no veo el mundo como es, veo el mundo como soy. Y si ustedes están metidos en muchas reuniones, es una banderita de alerta para poder identificar cómo aprovechamos el tiempo, porque el tiempo, si lo ejecutamos y lo enfocamos de manera crucial, nos comienza a dar mucho más resultados, más tranquilidad, más paz, pero sobre todo más plata, que es lo que estamos buscando. Así que antimandamiento 10, bien importante. Vámonos con el antimandamiento número 11. Confunde liderazgo con popularidad. Y este medio pega, así como diría mi queridísima amiga Carol Jean, directo al Cora. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes problemas. Como lo hemos hablado muchas veces, alguien que es muy bueno técnicamente puede no llegar a ser bueno en una posición gerencial. Y eso es algo que duele mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la posición de liderazgo y venías de estar trabajando junto con los compañeros, pues lo que quieres es mantener esa cohesión, esa amistad, y estás en una posición en donde jerárquicamente estás arriba. Entonces, eso es durísimo. ¿Por qué? Porque muchos gerentes quieren caer bien. Creen que al fin, mejor dicho, quieren que el equipo los vea como los amigos y eso comienza a ser problemático. ¿Por qué? Porque evitan confrontar, evitan corregir, evitan exigir, pero el liderazgo al final no es simpatía, es claridad. Y eso es bien importante que lo sepas. No es un concurso de quién es mi simpatía o Mr. Simpatía, si lo queremos ver de esa manera, sino es quien tiene la claridad para poder liderar y guiar al equipo al alcance de resultados que como accionistas, partes de una empresa, es lo que estamos esperando recibir. Pero eso sí, no te quedes solo con el hijo de tu madre desgraciado, yo que quería caerle bien a todos. No, no es solo eso, pero también hay un impacto puntual. Así que mandámosle amor a los gerentes para poderles decir cómo podemos mejorar. Hoy te quiero decir, tu equipo no necesita que seas el más o la más querida, necesita que seas consistente. Eso significa estándares claros, feedback oportuno, seguimiento real, accountability. Puede ser cercano, pero nunca a costa del estándar. Y eso es bien importante, porque nos sucede muchas veces que de repente, no sé, yo leo un libro, encuentro una metodología, me encanta, la quiero comenzar a implementar, tengo ideas creativas, pongo en práctica esto, pero a largo plazo no sucede. Y es algo de las cosas que más me molestaban a mí y yo caigo en eso muchas veces también. De querer implementar algo, pero después en el camino veo que no era tan eficiente y es algo que realmente me limita muchas veces. Por eso hay que tomarse el tiempo de no solo implementar a lo loco, sino comenzar a tener esos estándares claros, ese feedback oportuno, porque tú como líder
Te pusieron en esa posición por algo y para algo. Y el síndrome del impostor a veces te jode la cabeza creyendo de que tenemos que caerle bien a todos. Y ojo, no necesariamente. Y es más, ser líder muchas veces va a ser la persona que toma decisiones que no le cae bien a muchos, pero porque es la correcta para la dirección del equipo. Y al final nos convertimos como en esos pequeños papás que tratan de educar a sus hijos y es donde yo muchas veces discuto si la empresa es una guardería de adultos, pero bueno, eso lo discutiremos más adelante. Es muy importante que como líder, como gerente, comiences a transformar esos eventos en estandarizaciones comerciales que puedas replicar y sobre todo prepararnos para eso. Si sientes que estás en esa precisa parte, no dudes de ponerte en contacto conmigo a través del puto amo de las ventas, a través de la página, de las redes sociales, para preguntarme por el Mastermind, donde vamos a trabajar muchísimo ese concepto que pronto lo estaremos lanzando. Vamos directamente también a algo puntual para que mis queridísimos vendedores profesionales de las ventas no se sientan solos y que vengamos a decirles, compadre, comadre, también hay un problema en este énfasis. ¿Por qué? Porque hay una zona de confort y pasa algo muy incómodo. Muchos vendedores detectan cuando el gerente no quiere confrontar. Entonces, relajan disciplina, llegan tarde, no actualizan el CRM, no prospectan lo suficiente porque saben que al final no habrá consecuencias. Y eso es grave. ¿Cómo puede mejorar el vendedor? Punto número 1. Aunque el gerente no lo exija, tú sí debes de exigirte, porque un grave error de ese alto porcentaje de las personas que están en el mundo de las ventas, que no quieren estar en ventas, sino que están en ventas porque no había de otra, creen que al final tienen que quedar bien solo con el gerente. Claro, yo he repetido muchas veces que tu primer cliente o tu principal cliente es tu jefe. Porque si tú logras quedar bien con tu jefe y tienes una buena relación con tu jefe, tienes mayor probabilidad de poder ser longevo o longeva en el transcurso del tiempo. Pero no solo es caerle bien al jefe, es que alcance los resultados que tú quieres alcanzar y que sabes que tienes toda la capacidad para hacerlo. Recordando lo que decía Brian Moran y Michael Lennington, de que tenemos dos vidas y la segunda es la que tenemos la capacidad de vivir, pero que hoy no lo estamos haciendo porque pues al final cuesta. Bienvenidos a la vida, pero la vida es injusta y es lo que hay. Pero ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué puedes hacer tú como vendedor? Aunque el gerente, como decía acá, no lo exija, tú te vas a exigir. Tú eres tu propio gerente. Un vendedor profesional no depende de supervisión para ejecutar, depende de su propio estándar. Y aquí es una invitación. ¿Estás siendo solo un vendedor o estás siendo un profesional de las ventas? Porque la diferencia está en que nadie te exige, tú te exiges. Y de eso se trata, de cómo estás buscando una nueva versión que sabes perfectamente que tienes toda la capacidad, pero lógico, me tengo que preparar. Y la verdad incómoda de este antimandamiento dice que los equipos no respetan al líder que quiere caer bien, respeta al líder que sostiene estándares. Y recuérdate, es pura cuestión de resultados. Y todo lo que hagas hoy va a poder comenzar a tener resultados en los próximos 18, 36 o 60 meses. ¿Qué, Diego, desgraciado? Lastimosamente, así es la realidad. Así que empecemos hoy, porque como diría Warren Buffett, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento, eso es hoy. Así que arranquemos, ejecutemos y sigámosla rompiendo. Vámonos con el antimandamiento número 12. Pero antes de hacer el cling, el último antimandamiento que veremos en esta serie para que le pongamos mucha atención. Antimandamiento número 12. Cree que la cultura comercial aparece sola, ¿sí? El antimandamiento del gerente de ventas que cree que la cultura comercial aparece como obra y arte de alguien de arriba. Este probablemente es el antimandamiento más peligroso de todos. La cultura no aparece, la cultura se diseña, se exige, pero sobre todo se protege. Lo que el gerente tolera se convierte en cultura. Si toleras vendedores sin seguimiento, esa es la cultura. Si toleras un CRM desactualizado, hello, diría mi suegra, esa es la cultura. Si toleras improvisación, esa es la cultura. Por eso mismo es tan importante que logremos identificar cuál es tu cultura, porque recuérdate, somos seres de repetición. Pero como te digo siempre, poquito de amor. ¿Qué podemos hacer como gerentes para mejorar? Primero, diseñemos la cultura desde comportamientos visibles. Por ejemplo, seguimiento en menos de 24 horas, CRM actualizado diario, revisión semanal de pipeline, roleplay semanal, bloques de prospección, secuencia Fibonacci, que ya vamos a estar hablando de cómo esa secuencia Fibonacci se puede convertir en una estrategia, un sistema replicable para ti. Pero el tema puntual es tener estándares. La cultura no es discurso, es repetición de hábitos.
Y el hábito es una repetición que se convierte en algo inconsciente que me genera resultados. Y regreso otra vez. Al inicio, cuando son hábitos conscientes, se les conoce como rituales. Y esa es la gran diferencia. Hábito versus ritual es que el ritual es un hábito hecho de manera consciente para que después se vaya de manera inconsciente generando una cultura. Asimismo, también llamamiento a mis queridísimos vendedorcillos. La zona cómoda es brutal porque muchos vendedores justifican malos hábitos con la frase de es que así se hace acá. ¿Te recuerdas de los ashas? El así se hace acá. Eso es peligrosísimo, posiblemente una de las frases más peligrosas que hemos podido discutir en esta serie. La cultura del promedio te vuelve promedio. Y eso es algo que decía Grant Cardone. Si quieren llamarlo, el teléfono de Grant es el 5512-4412-2412. Son mentiras, son números de mentiras. Porque Grant Cardone no me conoce, pero yo sí a él. No le he hablado, pero literalmente, Uncle Grant decía, o vendes, o era mejor dicho, be obsessed or be average. Es o te vuelves obsesivo con lo que estás buscando o vas a ser promedio. Y yo no estoy diciendo que el promedio sea malo. El promedio a veces es bueno, pero en este caso de ventas necesitamos superar el promedio para comenzar a trabajar por ti, por los resultados que tú quieres, de la mano de estar alineados con un sistema, con una cultura, con un equipo y enfocados en esos objetivos que tú quieres alcanzar. Vital para que realmente se convierta en una realidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Mandémosle besitos y amorcito a los vendedores para que lo podamos convertir en una realidad. ¿Qué podemos hacer como profesionales de las ventas? Aunque el entorno sea mediocre, tú puedes elevar tu estándar, tu proceso, tus métricas, tu seguimiento, tu nivel de ejecución. La cultura colectiva importa, pero la cultura personal importa más, porque tú comienzas a convertirte en líder. Por eso mismo hablamos que el liderazgo es influencia, y la influencia se define como hacerle creer a los demás lo que tú crees. Pero eso es constancia, es criterio, es consistencia. Vital ese concepto para que tengamos totalmente analizados qué quieres hacer tú, porque estamos descansando muchas veces en los gerentes, en los líderes, que es responsabilidad de ellos. Y sí, como líderes, como gerentes tenemos ciertas responsabilidades, pero como profesionales de las ventas, mi responsabilidad soy yo, mi proceso, mis hábitos, mi cultura, y esa es la invitación que tienes que tener tú. ¿Por qué? Porque la cultura comercial no se declara, se practica. Y eso es una maravillosa manera de poder cerrar esta serie de episodios que realmente me han impactado de una manera excepcional. Así que hoy cerramos esta primera gran serie de los antimandamientos de los gerentes, antimandamientos de los gerentes de ventas. Me equivoqué, perdón. La gran serie de los antimandamientos de los gerentes de ventas y vimos 12 errores que frenan equipos comerciales. Pero si algo quiero que te lleves de esta gran serie es que la responsabilidad del gerente es construir estructura. La responsabilidad del vendedor es construir disciplina. Y recuérdate, gerente proviene de gestionar humanos. Tienes que aprender a convertirte en una persona buena en liderar personas. Pero lo mismo decía esta frase de liderazgo. El liderazgo es tan complejo porque son seres humanos imperfectos liderando a seres humanos imperfectos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando estructura y disciplina se unen, las ventas dejan de depender de la suerte y empiezan a depender de un sistema replicable. Así que no te despegues, porque precisamente vamos a comenzar a entablar una serie de episodios basados en la prospección, donde vamos a comenzar a hablar de la secuencia Fibonacci, vamos a comenzar a entender cómo es un sistema replicable y es un bloque que muchos vendedores evitan. ¿Por qué? Porque la prospección define el futuro de cualquier pipeline. Nos vamos a meter de lleno en la máquina de la prospección, porque sin oportunidades nuevas no hay ventas futuras. Así que no te despegues, nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender.